Mi esposo les dio una llave de repuesto a sus padres sin decirme, así que cambié las cerraduras y esperé. Me llamo Cassandra Adams, aunque todos me llaman Cassie. Tengo 28 años y hasta hace poco pensaba que mudarme a nuestra nueva casa en Boston con mi esposo Andrew Wilson sería el comienzo de nuestra vida perfecta juntos. Pero entonces sus padres exigieron una llave de repuesto, insistiendo en que debía avisarles cada vez que quisiera entrar. Sin siquiera hablarlo conmigo, Andrew se la entregó. Una semana después encontré a Margaret y Richard entrando a nuestra casa sin previo aviso. Me quedé paralizada sin decir nada, mientras invadían nuestro espacio. Antes de contar lo que pasó después, dime desde dónde estás viendo esto y suscríbete si alguna vez has tenido que lidiar con suegros que no respetan los límites. Crecí como hija única, criada por mi madre soltera, Diane. Mamá trabajaba en 2 empleos para mantenernos, inculcándome desde pequeña una fuerte independencia. Nunca dependas de nadie para tu felicidad o tu seguridad, solía decirme. A los 25 ya había seguido su consejo al pie de la letra, ascendiendo de pasante a especialista senior en marketing digital en una de las agencias más importantes de Boston. Conocí a Andrew en una conferencia del sector en Chicago hace 3 años. Estaba dando una presentación sobre nuevas tendencias en redes sociales, y me atrajo de inmediato su confianza y conocimiento. Más tarde, en la recepción de networking, comenzamos una conversación que duró hasta que el personal del lugar comenzó a recoger las sillas a nuestro alrededor. Andrew parecía distinto a los otros hombres con los que había salido, atento, considerado y aparentemente tan independiente como yo. Tenía su propia empresa de consultoría y hablaba de cómo la había construido desde cero. Nuestra relación avanzó rápido. Después de 6 meses de noviazgo prácticamente ya vivíamos juntos, dividiendo nuestro tiempo entre nuestros departamentos. 1 año y medio después, Andrew me propuso matrimonio durante un fin de semana en Cape Cod. Acepté sin dudarlo. La búsqueda de casa comenzó casi de inmediato. Ambos queríamos un lugar que realmente se sintiera nuestro, no suyo ni mío, sino algo que hubiéramos elegido juntos. Después de 3 meses de búsqueda, lo encontramos, una hermosa casa estilo craftsman en un vecindario tranquilo, con suficiente carácter para sentirse especial, pero no tanto trabajo como para abrumarnos con renovaciones. Mudarnos oficialmente fue emocionante. Pasábamos los fines de semana pintando paredes, acomodando los muebles y discutiendo de forma divertida sobre dónde debía ir cada cosa. Nunca me había sentido tan conectada con alguien, tan segura de una decisión. Pero las señales de advertencia sobre los padres de Andrew aparecieron casi de inmediato, aunque yo estaba demasiado cegada por el amor como para reconocerlas por lo que eran. Primero estaban las llamadas telefónicas diarias. Andrew hablaba con su madre todos los días, a veces varias veces al día. Al principio me pareció tierno. Era cercano a su familia, lo que me parecía una buena cualidad. Pero las conversaciones solían terminar con Andrew cambiando nuestros planes para complacer a sus padres. Luego vinieron los comentarios sobre nuestra decoración. Margaret pasaba los dedos por nuestros muebles y decía cosas como esto es original, o supongo que este estilo está de moda entre los jóvenes hoy en día. Cuando colgué cuadros en la sala, ella sugirió que unas piezas más tradicionales envejecerían mejor. Richard traspasaba los límites a su manera. Aparecía con una caja de herramientas, sin ser invitado, para arreglar cosas que no estaban rotas. Reemplazó tiradores de armarios que funcionaban perfectamente porque los que teníamos se veían baratos, y rehizo el cableado del control del portón del garaje, aunque funcionaba bien, porque él conocía una mejor forma de instalarlo. La señal más clara fue la tradición de las cenas dominicales. Todos los domingos, sin excepción, se esperaba que fuéramos a su casa en los suburbios para una cena formal. Faltar no era una opción. Una vez, cuando tenía una fecha límite importante para una presentación de un cliente, Margaret actuó como si la hubiera insultado personalmente al sugerir saltarnos solo una semana. La familia es lo primero, Cassandra, me dijo, enfatizando mi nombre completo de una manera que me hizo sentir como una niña regañada. Tus proyectitos de computadora pueden esperar. Andrew no dijo nada para defenderme. De hecho, más tarde sugirió que tal vez podía esforzarme más por terminar mis plazos antes, para acomodarme a las tradiciones de su familia. Traté de navegar estas nuevas dinámicas familiares con elegancia. Después de todo, no crecí con familia extendida cerca. Quizás esto era lo normal. Quizás la del problema con los límites era yo. Me repetía que solo era una etapa de adaptación y que las cosas eventualmente encontrarían un equilibrio. Pero Andrew constantemente anteponía los deseos de sus padres a los míos. Cuando tuvimos que elegir entre asistir a la boda de una amiga de la universidad o al asado del vecindario de los padres de Andrew, él no entendía por qué la boda debía tener prioridad. Cuando quise pasar la mañana de Navidad solo los dos antes de unirnos a su familia, actuó como si hubiera propuesto cancelar toda la festividad.
Son mis padres, Cassie, decía cada vez que yo expresaba alguna preocupación. Solo quieren ser parte de nuestras vidas. Es tan terrible eso. Dicho así, me hacía sentir mezquina y egoísta por querer poner límites. Así que dejé de lado mi creciente incomodidad y me repetí que el matrimonio se trata de compromisos. No sabía que esa cena de domingo en la que exigieron una copia de nuestra llave sería el inicio de una lucha por el control que nunca vi venir. Ocurrió durante una de nuestras cenas dominicales obligatorias en la casa colonial impecablemente cuidada de Margaret y Richard en Lexington. Margaret había preparado su habitual comida elaborada, carne asada, vegetales al horno, panecillos caseros y un pastel de chocolate que Andrew no dejaba de alabar, a pesar de saber que yo había horneado uno igual de delicioso el fin de semana anterior. Estábamos a mitad de la cena cuando Margaret habló de su amiga Barbara, cuyo esposo se había caído en la ducha y no pudo alcanzar el teléfono. Pobre Barbara no pudo entrar a su casa durante horas porque ese día no tenía sus llaves, dijo Margaret, secándose los labios con la servilleta. Cuando llegó el cerrajero, Gerald ya llevaba 3 horas tirado ahí. Hice los gestos apropiados de simpatía, pensando que era solo una conversación. Por eso, continuó Margaret, dejando su tenedor con intención, tu padre y yo hemos estado pensando que deberíamos tener una llave de su nueva casa. La frase quedó suspendida en el aire por un momento antes de que entendiera lo que estaba sugiriendo. Para emergencias, añadió Richard, como si eso lo explicara todo. La familia siempre debe tener acceso entre sí. Tomé un sorbo de agua con cautela. Es algo que podríamos considerar, dije con diplomacia. Tenemos vecinos a ambos lados que podrían guardar una copia. Los Henderson están jubilados y están en casa casi todos los días. La sonrisa de Margaret se tensó. Los vecinos no son familia, Cassandra. ¿Y si pasa algo y no podemos contactarlos? Ambos tenemos teléfonos móviles, respondí con suavidad. Y siempre existe la opción de una caja con código para emergencias reales. ¿Una caja con código?, se burló Margaret. Como si fuera una propiedad de alquiler. No. Necesito poder pasar a ver cómo están cuando yo quiera. La forma en que lo dijo me heló. ¿Pasar a ver? Como si fuéramos adolescentes que necesitan supervisión. Creo que lo que mamá quiere decir, intervino Andrew, es que quieren saber que pueden alcanzarnos si es necesario. El camino de regreso fue tenso. Una vez solos en el auto traté de explicarle mis preocupaciones. Andrew, entiendo el acceso para emergencias, pero la forma en que lo dijo tu madre, querer pasar cuando quiera, suena a visitas sin avisar. Estás exagerando, dijo Andrew con los ojos en la carretera. Solo están siendo padres cariñosos. No me siento cómoda con que alguien tenga acceso libre a nuestra casa. Insistí. ¿Y si buscamos un punto medio? Pueden tener la llave, pero deben llamar antes de venir. Andrew suspiró con fuerza. Hablas como si fueran intrusos. Son mis padres, Cassie. A la mañana siguiente me reuní con mi amiga Stephanie para tomar un café antes del trabajo y le conté lo de la llave. Eso es raro, dijo de inmediato. Mis padres jamás esperarían tener una copia de las llaves de mi casa, mucho menos exigirla. Entonces no estoy exagerando, pregunté, aliviada de que alguien validara mis sentimientos. En absoluto. Tu hogar es tu santuario. Nadie debería entrar sin tu permiso explícito, sea familia o no. Pero mientras yo ganaba perspectiva con Stephanie, Margaret ya le estaba escribiendo a Andrew por mensaje. ¿Ya mandaste a hacer nuestra copia? Papá y yo queremos dejar unas plantas para el solarium esta semana. Luego otro mensaje. Encontré las cortinas perfectas para las ventanas del salón. Mucho mejores que esas cosas transparentes que eligió Cassie. Puedo colgarlas cuando vayamos. Cuando vi esos mensajes en el teléfono de Andrew esa noche, mi determinación se hizo más fuerte. Le dije a Andrew que no me sentía cómoda con que sus padres tuvieran acceso irrestricto a nuestro hogar, y que debíamos mostrarnos unidos. Estás haciendo de esto algo más grande de lo que es, insistió. No van a andar revisando nuestras cosas. No se trata de eso, traté de explicar. Se trata de tener autonomía en nuestro espacio. De saber que nuestro hogar es un lugar privado. Durante unos días. Pensé que había avanzado. Andrew parecía estar escuchando y prometió hablar con sus padres sobre los límites. Debí saber que era demasiado fácil. Una semana después, mientras buscaba sellos en el cajón de su escritorio, encontré un recibo de la ferretería. Habían hecho 2 copias de llaves 3 días antes. Se me cayó el alma al suelo al darme cuenta de lo que había pasado. Esa noche enfrenté a Andrew con el recibo en la mano. ¿Hiciste copias de llaves para tus padres sin hablarlo conmigo? Andrew tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero solo por un momento.
Sabía que todavía estabas molesta con eso, y mamá sigue insistiendo. Pensé que así todos obtenían lo que querían. Menos yo, le dije. Yo no obtengo lo que quiero, que es un respeto básico por mis sentimientos respecto a nuestro hogar. No es gran cosa, Cassie, dijo con desdén. Solo es una llave. Pero no era solo una llave. Era el símbolo de todos los límites que se habían cruzado desde que entré a esta familia. Y estaba a punto de empeorar. Encontrar el recibo de las llaves en la billetera de Andrew fue como descubrir una infidelidad, una traición secreta a mi confianza que me hizo cuestionar todo en nuestra relación. Estaba de pie en la cocina, con el recibo en la mano, sintiendo una mezcla de dolor e indignación mientras Andrew intentaba minimizar lo que había hecho. Es mi familia, Cassie, repetía por lo que parecía la 100ª vez. Estás exagerando toda esta situación. ¿Exagerando? Sentí que mi voz se elevaba a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Fuiste a escondidas después de que hablamos claramente de esto. ¿Cómo no va a ser grave? Porque estás actuando como si les hubiera dado llaves a unos desconocidos, dijo Andrew, tomando su taza de café y yendo hacia el fregadero. Son mis padres. Las personas que me criaron. Que harían cualquier cosa por nosotros. Ese no es el punto, insistí. El punto es que tomaste una decisión sobre nuestra casa sin consultarme. Se supone que somos compañeros. Después de casi una hora de conversación en círculos, entendí que no íbamos a llegar a nada. Finalmente intenté un compromiso. Mira, lo hecho está, pero podemos al menos establecer algunas reglas básicas. Que llamen antes de venir. Nada de visitas sorpresa. Andrew asintió visiblemente aliviado de que ya no estuviera insistiendo en que devolvieran las llaves. Claro. Solo para emergencias. Se los dejaré claro. Quería creerle. De verdad. Pero algo en lo rápido que aceptó me dejó inquieta. Mi ansiedad empezó a manifestarse en cosas pequeñas. Verificaba 2 veces que hubiera guardado mis objetos personales antes de ir al trabajo. Me fijaba si había dejado platos en el fregadero o ropa en el suelo del dormitorio. No porque fuera ordenada por naturaleza, sino porque casi podía oír la voz crítica de Margaret comentando sobre mi limpieza. Entonces empecé a notar cosas. Pequeños cambios en nuestra casa que no podía explicar. Un florero que había sido movido del comedor al salón. Toallas dobladas de forma diferente a como las dejé. El estante de especias reorganizado alfabéticamente cuando yo lo tenía por frecuencia de uso. Cuando mencionaba estas observaciones a Andrew, las descartaba. Probablemente olvidaste cómo dejaste las cosas. Has estado trabajando horas locas con esa nueva campaña. Pero yo sabía que no lo estaba imaginando. Un día dejé deliberadamente una revista abierta en la página 37 sobre la mesa de centro, y cuando volví a casa, estaba cerrada y ordenada con las demás. Otra vez dejé una libreta en la encimera de la cocina con el mensaje, «Alguien estuvo aquí hoy», escrito. Cuando regresé, la libreta estaba guardada en el cajón, donde Margaret creía que debía estar, sin respuesta a mi pregunta. Empecé a confiarle la situación a mi hermana Allison durante nuestras llamadas semanales. Esto no suena sano, Cass, me dijo después de escuchar mis últimas sospechas. La falta de límites de Andrew con sus padres es preocupante. Y el hecho de que te esté manipulando para que dudes de tus propias percepciones es aún peor. Manipulación emocional suena fuerte, dudé, aunque el término ya había pasado por mi cabeza. ¿Sabes cómo se llama cuando alguien entra en tu casa sin permiso?, respondió Allison. Allanamiento de morada. El hecho de que tengan una llave no lo hace aceptable si tú no has consentido sus visitas. Después de nuestra llamada, comencé a documentar los sucesos extraños de manera más sistemática. Tomaba fotos de los ambientes antes de irme a trabajar y los revisaba al regresar. Colocaba pequeños marcadores casi imperceptibles, un hilo sobre un cajón, un trozo de cinta debajo de un florero. Cosas que se habrían alterado si alguien hubiera estado moviendo objetos. Mis sospechas se confirmaban una y otra vez. Mis suegros estaban entrando regularmente a nuestra casa mientras trabajábamos. Pero cada vez que le mostraba pruebas a Andrew, él encontraba la forma de restarle importancia o justificarlo. Quizá el servicio de limpieza movió las cosas, sugirió una vez, aunque ambos sabíamos que solo venían los lunes y eso había ocurrido un miércoles. Estás obsesionándote con esto, me dijo otra vez. No es saludable, Cassie. La distancia entre nosotros crecía con cada preocupación ignorada, cada sentimiento invalidado. Empecé a quedarme más tarde en el trabajo ofreciéndome para proyectos que me mantuvieran fuera de casa, un hogar que ya no sentía mío. Cuando Andrew preguntaba por qué trabajaba tantas horas, no podía admitir que me sentía más segura en mi escritorio que en nuestra habitación.
Lo peor era dudar de mí misma. ¿Siempre fui tan territorial? Estaba siendo irracional. ¿Era este un comportamiento familiar normal que yo no entendía por mi poca experiencia con familias? Imaginé a mi madre entrando a mi casa sin avisar, moviendo mis cosas, criticando mis decisiones. El pensamiento fue tan absurdo que me hizo reír en voz alta. Mamá siempre fue muy cuidadosa en respetar mi independencia, incluso cuando vivía con ella siendo adolescente. Esa memoria reforzó mi determinación. No era yo siendo demasiado sensible. El comportamiento de los Wilson no era normal, y que Andrew desestimara mis sentimientos era inaceptable. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, la situación se agravó de una forma imposible de ignorar. Fue un martes por la tarde. Me dio una migraña intensa a la hora del almuerzo, probablemente por el estrés, y mi jefa Jenny, al ver mi rostro pálido, insistió en que me fuera a casa. «Pareces un cadáver, Adams», me dijo con su habitual franqueza. «Lo que estás haciendo puede esperar hasta mañana». No discutí. La idea de acostarme en una habitación oscura y silenciosa era demasiado tentadora. Le mandé un mensaje a Andrew diciendo que iría temprano a casa, pero no esperé respuesta antes de conducir. Al llegar a la entrada a la 1:30 de la tarde, noté de inmediato el Lexus azul marino de Margaret estacionado. Se me cayó el alma al suelo. Después de semanas sospechando, estaba a punto de atraparlos en el acto. Pensé en irme para evitar la confrontación. Pero era mi casa, el único lugar del mundo donde debería sentirme completamente segura. Respiré hondo, tomé mi bolso y fui hacia la puerta. El sonido fue lo primero, Fox News a todo volumen en la sala, algo que Andrew y yo jamás hacíamos. Luego el olor, el perfume de Margaret mezclado con un limpiador que nosotros no usábamos. Entré en silencio y encontré a Richard tirado en nuestro sofá, con los zapatos puestos, probablemente llenos de tierra, sobre los cojines que mandé limpiar el mes pasado, viendo a un comentarista político gritar sobre inmigración. No me notó al principio, tan absorto estaba. Desde la cocina venían sonidos de puertas abriéndose y cerrándose. Margaret, con guantes de goma, estaba sacando todos nuestros platos de los gabinetes. La mitad de la cocina estaba ya desparramada sobre el mostrador. «¿Qué estás haciendo?», pregunté con una voz sorprendentemente firme. Margaret se sobresaltó un poco pero se recuperó enseguida. «Oh, llegaste temprano», dijo como si eso lo explicara todo. «Tu sistema de organización no tiene sentido, querida», dijo señalando el desastre. «Nadie pone los vasos del diario en la repisa de arriba, y las ollas deberían estar cerca de la estufa, no bajo la isla». Richard por fin me vio y gritó desde la sala: «Tu cocina no tenía sentido, Cassie. Margaret la está arreglando». Me quedé paralizada, incapaz de procesar tanta osadía. Margaret seguía hablando mientras reorganizaba. «¿Y de verdad, necesitas todos estos aparatos? Este cortador de aguacates, separador de huevos, innecesarios. Y esta cafetera expreso ocupa mucho espacio, una sencilla bastaría». Observé en silencio atónita mientras ella criticaba mis electrodomésticos de cocina, muchos de los cuales habían sido regalos de boda de amigos o artículos que había comprado con esfuerzo. Cosas que me hacían feliz al cocinar. «También traje unos cojines decentes para tu sofá», agregó Margaret, señalando una bolsa de compras en la esquina. «Esos azules que tenías chocaban con la alfombra y no ofrecían suficiente soporte». Fui a la sala y vi que efectivamente mis cojines de terciopelo azul habían sido reemplazados por los de Margaret, beige y burdeos, colores que siempre evitaba porque me recordaban una sala de espera. «También arreglé el lavabo del baño», anunció Richard orgulloso. La presión del agua era muy alta. El mismo lavabo que ayer funcionaba perfectamente. Con manos temblorosas saqué el celular y le escribí a Andrew. «Tus padres están aquí, reorganizando toda la casa». «¿Lo sabías?». Su respuesta llegó rápido. «Mencionaron que tal vez dejarían unas cosas. Solo están tratando de ayudar». Ese desprecio casual fue la gota que colmó el vaso. Estas personas estaban borrando mi presencia de mi propio hogar, y mi esposo no veía ningún problema. «Margaret», dije con voz sorprendentemente firme, «agradezco que quieras ayudar, pero no me siento bien. Por eso regresé temprano». «Oh, no estorbaremos», respondió alegremente. «Estoy casi terminando este gabinete y luego voy a ordenar la despensa. Tus especias necesitan estar en orden alfabético». «Richard está pensando en pintar el cuarto de huéspedes este fin de semana», continuó, ignorando completamente mi señal. «Ese verde que elegiste es muy oscuro. Encontramos un beige precioso que lo iluminará». «Nosotros mismos salimos cuando terminemos», gritó Richard desde la sala. «No te preocupes por nosotros.
Durante 3 horas me senté en mi habitación con la puerta cerrada, escuchándolos reorganizar mi vida. La cabeza me palpitaba por la migraña y la furia impotente de haber perdido el control de mi hogar. Le escribí otra vez a Andrew, y solo respondió que llegaría a las 6, que lo hablaríamos después. Margaret llamó a mi puerta una vez, ofreciéndome una taza de té que no había pedido, y me informó que había ordenado mi closet porque mi sistema era ineficiente. Le di las gracias con frialdad y cerré la puerta. No podía ni verla. Cuando por fin se fueron, cerca de las 4:30 de la tarde, Margaret anunció desde la puerta. Nos vamos, querida. Richard volverá mañana para terminar el proyecto del baño. Hay una cazuela en el refrigerador para la cena. Tus recetas son muy calóricas. Pensé que agradecerías algo más saludable. Cuando escuché cerrarse la puerta principal, salí a inspeccionar el daño. La cocina estaba completamente reorganizada al estilo Margaret. Los muebles del salón movidos. Los nuevos cojines adornaban el sofá. En el baño, Richard no solo había cambiado el lavabo, también instaló una regadera nueva, débil y salpicante. Descubrí que Margaret se había organizado mi closet, separando mi ropa en lo que ella consideraba apropiado o no. Mi vestido rojo favorito, el que Andrew siempre decía que amaba, estaba al fondo. El suéter feo que Margaret me regaló en Navidad estaba en primera fila. Cuando finalmente me derrumbé, fue como si se rompiera una represa. Me senté en el suelo del closet, rodeada por la versión de Margaret de quien debería ser yo, y lloré hasta no poder respirar. Ya no se trataba solo de llaves o límites. Se trataba de si aún me quedaría algo de identidad si esto seguía. Cuando Andrew llegó a casa, ya me había vaciado de tanto llorar. Estaba sentada inmóvil sobre la cama. La casa se ve genial, fueron sus primeras palabras. Mamá dijo que ayudaron a ordenar. Lo miré al hombre con quien me casé, que se suponía que debía ser mi compañero, y comprendí con absoluta claridad que ya no lo reconocía. La reorganización de la cocina y el closet fue solo el principio. En las semanas siguientes, Margaret y Richard establecieron una rutina. Entraban a nuestra casa al menos 3 veces por semana, siempre cuando se suponía que estábamos trabajando. Excepto que cada vez más, ya no estaba en el trabajo. Había comenzado a regresar a casa en horarios inesperados, en parte con la esperanza de atraparlos otra vez en el acto, en parte temiendo hacerlo. A veces estaban allí, a veces no, pero siempre quedaban rastros de su presencia. Un miércoles regresé a casa durante el almuerzo y encontré a Margaret revisando los cajones de mi cómoda. Apenas levantó la vista cuando entré al dormitorio. Tu organización necesitaba ayuda, explicó mientras sostenía mi ropa interior perfectamente doblada. Nadie pone los calcetines en el primer cajón, Cassandra. Tiene mucho más sentido que estén en el cajón de abajo junto con los pijamas. Me quedé en silencio observando a esa mujer tocar mis pertenencias más íntimas sin el menor pudor. Cuando finalmente pude decirle que se detuviera, me miró con verdadera confusión. Solo trato de ayudar, querida. Cuando Andrew era pequeño, siempre le organizaba el cuarto. Le gustaba. Otro día volví a casa y encontré a Richard en una escalera en nuestra sala, instalando una nueva lámpara para reemplazar el colgante moderno que yo había elegido cuidadosamente de un artesano local. Ese diseño tuyo no alumbraba lo suficiente, explicó desde lo alto. Esta lámpara tradicional iluminará toda la habitación. Margaret la había encontrado en oferta en Home Depot. La nueva lámpara, una exagerada mezcla de bronce y cristal, colgaba del techo como una nave alienígena, sin encajar con nuestro estilo contemporáneo. Cuando le mencioné a Richard que había elegido la lámpara anterior por su estética, desestimó mi comentario con un gesto. La forma sigue a la función, Cassie. Ustedes los jóvenes se preocupan demasiado por cómo se ven las cosas en lugar de cómo funcionan. Y los cambios ya no se limitaban a reorganizar y arreglar. Margaret comenzó a traer objetos de su casa, muebles familiares, utensilios de cocina, piezas decorativas, y los instalaba en nuestro hogar sin consultarlo. Esta mesita ha estado en la familia Wilson durante generaciones, anunció un día mientras Richard cargaba una pesada pieza de caoba que desentonaba horriblemente con nuestros muebles de líneas limpias. Ahora te pertenece a ti. Esa cosa de Ikea que tenías aquí la llevé al garaje. Esa cosa de Ikea era una consola minimalista por la que había ahorrado 3 meses después de mi primer ascenso. También empecé a notar que usaban nuestras cosas. Una tarde descubrí que la vajilla de boda, que Andrew y yo habíamos acordado usar solo en ocasiones especiales, había sido usada para el almuerzo. Uno de los platos estaba astillado y lo habían devuelto al armario como si yo no me diera cuenta. Esa noche, cuando confronté a Andrew por estas crecientes invasiones, su defensa fue inmediata y desdeñosa. Lo hacen con buena intención, Cassie.
Mamá quiere que nuestra casa se sienta más acogedora, y papá disfruta sentirse útil. ¿Por qué te molesta tanto? Porque esta es nuestra casa, Andrew. No la de ellos. Están haciendo cambios sin consultarnos y tratan nuestras cosas como si fueran suyas. Son familia, repitió, su excusa predilecta cada vez que sus padres cruzaban un límite. Eso es lo que hace la familia. Se ayudan. No, Andrew. Eso no es lo que hace una familia sana. Una familia sana respeta los límites. La discusión se intensificó hasta que Andrew salió del dormitorio furioso, declarando que dormiría en el sofá porque yo estaba siendo irrespetuosa con su familia. Durmió allí durante 3 noches, en las que Margaret lo llamaba varias veces para preguntar si ya habíamos arreglado las cosas. Lo sabía porque escuchaba su lado de la conversación, que siempre terminaba con: «Lo sé, mamá». Ella simplemente no entiende lo importante que es la familia. Empecé a evitar la casa por completo. Me ofrecía para reuniones con clientes en la noche, empecé a quedarme más tarde en la oficina regularmente e inventaba compromisos después del trabajo para pasar el menor tiempo posible en lo que ya no se sentía como mi hogar, sino como una extensión de la casa de Margaret y Richard. Rechazaba invitaciones sociales porque no tenía energía para fingir que todo iba bien, y tampoco podía soportar tener que explicar lo que realmente pasaba. El estrés comenzó a manifestarse físicamente. Desarrollé insomnio, rechinaba los dientes tan fuerte por la noche que terminé agrietándome una muela. Sufría dolores de cabeza frecuentes, mi estómago siempre estaba revuelto, y perdí casi 5 kilos sin proponérmelo. Mi piel, que solía estar limpia, se llenó de acné por el estrés, y mi cabello comenzó a caerse en la ducha. En el trabajo mi compañera Debra notó los cambios. «Cassie, ¿estás bien?». Ella me lo preguntó un día, después de una reunión. «No pareces tú misma últimamente». Desvié su preocupación con vaguedades sobre estar cansada, pero Debra no se rindió tan fácilmente. «Sabes que puedes hablar conmigo si pasa algo, ¿verdad? Sea lo que sea, claramente te está afectando». Casi me derrumbo ahí mismo, en la sala de reuniones. La simple amabilidad de que alguien notara mi sufrimiento casi me desarmó por completo, pero logré mantenerme firme, la agradecí y prometí que estaba manejando la situación. La verdad era que no estaba manejando nada. Solo estaba soportando, esperando que de alguna forma la situación se resolviera por sí sola o que Andrew finalmente viera lo que estaba ocurriendo. Pero ninguna de esas cosas parecía probable. Entonces sucedió lo que me empujó más allá de mi límite. Volví temprano a casa un día, no como una prueba, sino porque de verdad terminé un proyecto antes de lo previsto, y encontré a Margaret sentada en mi escritorio, en la oficina de la casa, leyendo mi diario personal. Mi diario era algo que llevaba desde la universidad, un lugar donde procesaba mis pensamientos y sentimientos más íntimos. Estaba guardado en un cajón del escritorio, debajo de carpetas y artículos de oficina, no porque esperara que alguien lo buscara, sino porque era privado. Y allí estaba Margaret, leyendo mis pensamientos personales como si fuera una revista cualquiera. Cuando me vio parada en la puerta, ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. «Tienes pensamientos muy interesantes sobre el padre de Andrew y sobre mí», dijo, señalando una página donde había desahogado mis frustraciones sobre sus invasiones. «Pero creo que has malinterpretado bastante nuestras intenciones». En ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompió. «Deja mi diario». Mi voz era baja, firme, y ni siquiera yo la reconocía. Margaret levantó la vista, sorprendida por mi tono. «Cassandra, no hace falta. Deja mi diario. Ahora». Entré en la habitación y extendí la mano. Por un instante Margaret pareció no saber cómo reaccionar ante esta nueva versión de mí, la que no se disculpaba, no cedía, no retrocedía. Lentamente cerró el diario y me lo entregó. «Solo tenía curiosidad por saber qué escribías allí», dijo con ese tono herido que solía usar con Andrew. «Las familias no deberían tener secretos». «No somos familia, Margaret», respondí, abrazando el diario contra mi pecho. «Ustedes son los padres de mi esposo. Y aunque he intentado construir una relación respetuosa con ustedes, han violado mi privacidad y mis límites de forma constante». Los ojos de Margaret se abrieron de par en par, jamás me habían hablado así. «Necesito que salgas de mi casa ahora mismo», continué, sorprendida con mi propia firmeza. «Y necesito que me devuelvas la llave que nunca deberías haber tenido». «Por supuesto que no», resopló Margaret, poniéndose de pie. «Andrew nos dio esa llave, y esta casa también le pertenece». «Entonces llamaré a la policía y denunciaré una intrusión», dije, sacando el celular. «Porque yo no te autoricé a estar aquí, y mucho menos a leer mi diario». El rostro de Margaret se puso rojo. «No te atreverías».
Comencé a marcar, sin apartar la mirada. Está bien. Metió la mano en su bolso y arrojó la llave sobre mi escritorio. Pero Andrew se enterará de esto. No permitirá que trates así a su madre. Estoy contando con esa conversación, respondí mientras la acompañaba a la puerta. En cuanto el auto de Margaret se alejó, me dejé caer al suelo, sintiendo como la adrenalina abandonaba mi cuerpo. Por fin la había enfrentado, pero sabía que eso era solo el comienzo de una batalla mucho mayor. Esa misma noche llamé a la doctora Grace Thompson, una terapeuta cuya tarjeta mi compañera Debra me había entregado discretamente la semana anterior junto a una nota sencilla. Ella me ayudó durante mi divorcio. La doctora Thompson accedió a atenderme en una sesión de emergencia la mañana siguiente. Durante esa hora, le conté todo. Lo de la llave, la traición de Andrew, las invasiones crecientes y mi enfrentamiento con Margaret. Lo que describes es una violación significativa de los límites personales, dijo la doctora Thompson después de escucharme atentamente. Y la incapacidad de tu esposo para priorizar tus necesidades dentro de su hogar compartido es preocupante. ¿Estoy exagerando?, pregunté, todavía dudando de mí misma a pesar de todo. Después de todo, son sus padres. Casi el matrimonio es una sociedad que debe tener prioridad sobre otras relaciones familiares, explicó con suavidad. Aunque mantener vínculos con la familia extensa es importante. Esas relaciones no deberían debilitar los cimientos de tu matrimonio. Pasamos el resto de la sesión elaborando un plan de acción, comenzando por recuperar mi hogar como un espacio seguro. La doctora Thompson me ayudó a redactar declaraciones firmes sobre límites y a prepararme para las conversaciones difíciles que vendrían. Al día siguiente tomé un día libre del trabajo sin decírselo a Andrew. En su lugar, fui a un cerrajero que cambió las cerraduras y me dio solo 2 llaves, una para mí y otra para Andrew. Luego compré una cámara de seguridad sencilla para la puerta principal y la instalé yo misma con la ayuda de un tutorial en YouTube. Entonces esperé. Exactamente a las 11:23 de la mañana, Margaret y Richard llegaron a nuestra puerta. Los observé desde mi celular mientras intentaban usar su llave, con la confusión claramente reflejada en sus rostros cuando no funcionó. Después de varios intentos, Margaret tocó el timbre repetidamente mientras Richard forcejeaba la manija como si la cerradura fuera a reconocerlos de repente. Abrí la puerta, pero me quedé firme en el umbral, bloqueando el paso. ¿Por qué no funciona nuestra llave?, exigió Margaret como saludo. Porque cambié las cerraduras, respondí con calma. Como te dije ayer, ya no están autorizados a entrar en mi casa sin una invitación explícita. Richard dio un paso al frente. Escúchame bien, jovencita. No, el que va a escuchar ahora eres tú, lo interrumpí. Mi voz firme. Durante meses han entrado a mi casa sin permiso, criticado mis decisiones, reorganizado mis cosas y tratado este lugar como una extensión de su propio hogar. Eso termina hoy. Esta casa también es de Andrew, protestó Margaret, el rostro enrojeciendo. Sí, lo es. Y cuando Andrew los invite serán bienvenidos, después de llamar antes. Pero ninguno de ustedes volverá a tener una llave, ni volverá a entrar aquí cuando no estemos. Vamos a llamar a Andrew ahora mismo, amenazó Richard, sacando su celular. Por favor, háganlo, dije. Ya le mandé un mensaje sobre las cerraduras. Como si fuera sincronizado, mi celular comenzó a vibrar con llamadas y mensajes, primero de Andrew, luego de Margaret, mientras yo cerraba la puerta frente a sus rostros atónitos. Silencié el celular y pasé el resto del día en paz, verdaderamente sola en mi casa por primera vez en meses. Por la noche tenía 17 llamadas perdidas y 32 mensajes. Los mensajes de Andrew se volvían cada vez más furiosos. ¿Por qué cambiaste las cerraduras? Mis padres están dolidos. Llámame de inmediato. Esta vez te pasaste, Cassie. Voy a casa ahora. Tenemos que hablar. Cuando Andrew llegó finalmente, su rostro era una tormenta de rabia y confusión. ¿Qué demonios, Cassie? Cambiaste las cerraduras sin decírmelo. Sí, respondí simplemente. Igual que tú les diste llaves a tus padres sin consultarme. Eso es distinto. Son mis padres, y esta casa también es mía. Nuestra casa, corregí. Y una casa donde no me he sentido segura ni respetada en meses, porque tus padres entran cuando quieren. No invaden. Tu madre leyó mi diario ayer, Andrew. Mi diario personal. Eso lo detuvo por un instante, pero se recuperó pronto. Probablemente lo vio abierto. Estaba en mi escritorio, dentro del cajón, debajo de carpetas, lo interrumpí. Y cuando la descubrí leyéndolo, ni siquiera se disculpó. Criticó lo que había escrito sobre ellos. Andrew se pasó las manos por el cabello, frustrado. Mira, entiendo que estés molesta, pero cambiar las cerraduras es extremo.
Deberías haberme hablado antes. Como tú me hablaste antes de darles una copia, rebatí. Llevo meses hablándote de esto, Andrew. No has escuchado ni una palabra. La discusión duró horas, girando en círculos sin solución. Finalmente Andrew anunció que se iría a casa de sus padres un tiempo, hasta que yo entrara en razón. Mientras empacaba una bolsa pequeña, su celular no paraba de sonar con mensajes de Margaret. Antes de irse, me lanzó su propio ultimátum. O me disculpaba con sus padres y les devolvía la llave, o nuestro matrimonio estaría en peligro. Lo vi alejarse sintiendo una mezcla extraña de devastación y alivio. El hombre con el que me había casado estaba eligiendo a sus padres sobre nuestra relación. Pero por primera vez en meses, dormiría en mi hogar sin temor a una invasión. En las 2 semanas siguientes, los Wilson se movilizaron. Parientes lejanos que solo había visto una vez en la boda empezaron a llamarme y mandarme mensajes, diciendo lo destrozados que estaban Margaret y Richard por mi trato cruel. Primos, tías, incluso la abuela de Andrew opinaron, todos sugiriendo que no entendía cómo funciona una familia. Durante todo ese tiempo me mantuve firme. Seguí viendo a la doctora Thompson 2 veces por semana, regresé al trabajo con renovado enfoque y poco a poco empecé a recuperar mi espacio, devolví los muebles a sus lugares, reemplacé los cojines beige de Margaret por mis azules y reorganicé la cocina a mi gusto. Estaba preparada para que Andrew se quedara indefinidamente en casa de sus padres mientras yo pensaba en mis próximos pasos. Pero al día 16 de nuestra separación, me escribió preguntando si podíamos vernos a tomar un café en un lugar neutral. Curiosamente no mencionó a sus padres en el mensaje. La cafetería que sugirió quedaba justo a mitad de camino entre nuestra casa y la de sus padres, territorio neutral en lo que se había convertido en una zona de guerra emocional. Llegué temprano, elegí una mesa en la esquina y pedí un latte para tener algo que hacer con las manos mientras esperaba. Cuando Andrew entró, me impactó lo cansado que se veía. El hombre seguro y ordenado con el que me casé ahora lucía desaliñado, agotado, con ojeras profundas y los hombros caídos. Gracias por venir, dijo al sentarse sin mirarme directamente. Claro, respondí sin saber bien qué decir. Nos quedamos en un silencio incómodo hasta que llegó su café. He estado pensando mucho, comenzó, rodeando su taza con las manos. Y me he dado cuenta de cosas que no son fáciles de admitir. Esperé, dándole espacio para continuar. Hablé con Kate, mi compañero de cuarto en la universidad, la semana pasada, dijo. Le conté nuestra situación, esperando que se pusiera de mi lado. Pero en cambio me preguntó si recordaba por qué dejamos de vivir juntos el último año. Andrew tomó un sorbo de su café. Yo lo había olvidado, pero él no. Al parecer, mis padres solían venir sin avisar todo el tiempo. Reorganizaban cosas, criticaban sus pertenencias, incluso tiraban sus sobras porque pensaban que estaban viejas. Kate se mudó porque ya no lo soportaba. Eso me suena conocido, dije en voz baja. Andrew asintió. Después de hablar con Kate, empecé a pensar en mis otras relaciones. Mi ex, Tara, también se quejaba de mis padres. Hasta mi socio, Jackson, ha mencionado que mi madre llama demasiado a la oficina. Me miró a los ojos por primera vez. Creo que he estado permitiendo el comportamiento de mis padres toda mi vida adulta. Y te he hecho gaslighting, porque admitirlo significaría reconocer que los he dejado cruzar límites durante años. Su confesión no arreglaba todo lo que había pasado, pero era un comienzo. Después de casi 2 horas de la conversación más sincera que habíamos tenido en meses, Andrew me preguntó si estaría dispuesta a intentar una terapia de pareja. Quiero trabajar en esto, Cassie. Quiero que volvamos a ser compañeros. Pero entiendo si ya es demasiado tarde. No lo era, al menos no todavía. Pero puse condiciones. Si vamos a hacer esto, deben existir límites claros con tus padres. Nada de llaves. Nada de visitas sin aviso. Y todas las decisiones sobre la casa se toman en conjunto. Andrew aceptó y la semana siguiente tuvimos nuestra primera sesión con la doctora Thompson. Las primeras sesiones fueron incómodas y dolorosas, revelando patrones que iban mucho más allá del incidente de la llave. Andrew había sido condicionado toda su vida para priorizar los deseos de sus padres, sin haber aprendido nunca a establecer límites sanos. Tus padres crearon una dinámica donde sus necesidades y preferencias siempre son prioridad, explicó la doctora Thompson en una sesión. Eso pudo funcionar cuando eras un niño en su casa, pero es destructivo para tu matrimonio. Con el paso de las semanas en terapia de pareja individual, Andrew empezó a ver cómo sus padres lo habían manipulado con culpa, obligación y la amenaza implícita de retirarle el afecto si no se alineaba con lo que querían. Comenzó a entender cuán injusto había sido esperar que yo simplemente me adaptara a ese sistema disfuncional. Tras un mes de terapia intensiva, Andrew volvió a casa.
Juntos redactamos una carta para Margaret y Richard explicando nuestros nuevos límites. Luego los invitamos a reunirse con nosotros en el consultorio de la doctora Thompson para una conversación mediada. Decir que la reunión fue un desastre sería quedarse corto. Margaret lloró, Richard gritó y ambos me acusaron de haberle lavado el cerebro a su hijo. Se negaron a reconocer cualquier error, insistiendo en que solo querían ayudar. Siempre hemos tenido una llave de la casa de Andrew, sollozó Margaret. Es lo que hacen los padres. No, mamá, no lo es, dijo Andrew con firmeza. Es lo que tú haces. Y eso se acaba hoy. Cuando dejamos claro que nuestros límites eran innegociables, sin llaves, sin visitas inesperadas, sin reorganizar nuestra casa, sin criticar nuestras decisiones, Margaret y Richard salieron furiosos de la sesión, declarando que ya no reconocían a su hijo. Durante 2 semanas, se negaron a hablar con nosotros. Andrew, que nunca había experimentado el rechazo de sus padres por tanto tiempo, luchó con ese silencio. Pero se mantuvo firme asistiendo a sus sesiones de terapia y trabajando en construir una relación más sana conmigo. Cuando Margaret finalmente llamó, fue para hacer una invitación algo renuente a cenar un domingo y hablar de las cosas. Aceptamos, pero con nuestras propias condiciones. El encuentro sería en un restaurante, no en su casa, y nos iríamos si no respetaban nuestros límites. Esa cena fue tensa, pero civilizada. Margaret y Richard claramente no habían aceptado del todo la nueva realidad, pero al menos estaban dispuestos a fingir para no perder a su hijo. Era un avance, aunque pequeño. En los meses siguientes establecimos una nueva normalidad. Los padres de Andrew podían visitar nuestra casa si eran invitados con antelación. Eran bienvenidos a cenar 2 veces al mes, pero no todos los domingos. Cuando ocasionalmente olvidaban los límites y volvían a sus viejos hábitos, como dar consejos no solicitados sobre decoración o cuestionar nuestras decisiones, Andrew los redirigía con suavidad pero con firmeza. Por supuesto, pusieron los límites a prueba. Como aquella vez que Richard apareció sin avisar con una nueva ducha, o cuando Margaret mandó a un técnico a arreglar nuestra puerta de garaje, que funcionaba perfectamente. Cada vez Andrew y yo mostrábamos una postura unida, reafirmando nuestras expectativas con calma. El primer feriado bajo este nuevo sistema fue una prueba para todos. El Día de Acción de Gracias siempre había sido territorio exclusivo de Margaret, con tradiciones inamovibles. Pero ese año Andrew propuso celebrarlo en nuestra casa. No tenemos que hacer todo a su manera, me recordó cuando expresé preocupación por la reacción de Margaret. Podemos crear nuestras propias tradiciones. Como era de esperarse, Margaret se resistió al cambio. Pero ante la posibilidad de no ver a Andrew durante el feriado, cedió. Aún así trajo 3 guarniciones, por si acaso yo no supiera prepararlas bien, pero se abstuvo de mover los platos de la mesa o criticar mi pavó. Para Navidad, finalmente podía decir que me sentía cómoda de nuevo en mi hogar. La cámara de seguridad seguía instalada en la puerta, una medida de precaución que aún no estaba lista para eliminar, pero ya no sentía la necesidad de revisarla constantemente. Andrew y yo también estábamos sanando. La confianza que se rompió cuando él le dio la llave a sus padres estaba siendo reconstruida, poco a poco, con su respeto constante a nuestros acuerdos y su decisión de priorizar nuestra relación. Seguíamos teniendo momentos difíciles y discusiones, pero estábamos aprendiendo a enfrentarlos juntos, en lugar de alejarnos cada uno por su lado. Una noche, mientras estábamos sentados juntos en el sofá, el mismo con mis cojines azules que Margaret aún miraba con desdén, pero que ya no se atrevía a cambiar, Andrew tomó mi mano. Lo siento por haber tardado tanto en entender, dijo en voz baja. Debí haber sido tu compañero desde el principio. Ahora somos compañeros, respondí, apretando su mano. Eso es lo que importa. El proceso de recuperar mi hogar me enseñó que poner límites no es egoísta, es esencial para una relación sana. Defenderte a ti misma a veces significa decepcionar a otros, pero también puede abrir paso a vínculos más auténticos, basados en el respeto mutuo y no en la obligación o el control. Si alguna vez has tenido problemas con los límites en tu familia o con tus suegros, recuerda, mereces sentirte segura y respetada en tu propio espacio. Establecer límites saludables no siempre es fácil, pero vale la pena luchar por ellos.